Volvemos aquí a Justicia Legítima y pensaba un poco después de lo que quedaba de hablar con Valeria Plaza y hablar con el fiscal, ¿no? Digo, vamos corriendo algunos velos, pero a su vez van surgiendo otros también, Dante, en esta discusión sobre la persecución a los vendedores minoristas de drogas prohibidas. Sí, a mí lo que me llama la atención es, por un lado, la apuesta que hace el fiscal a un fuero en el que él tiene un rol muy importante, y cómo cuando uno empieza a complejizar esas afirmaciones que cuando lo escuchábamos en boca del fiscal parecían cosas muy contundentes, la verdad es que todo empieza como a derrumbarse, o por lo menos se empieza a ver de una manera diferente. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con esto de que no son discusiones que terminan de esta forma, sino que mientras más las complejicemos, más difícil va a ser también entenderlas, pero además capaz que estemos más cerca de encontrar la verdad en torno al tema. Claro, ¿quién va a estar en contra de perseguir a los vendedores de drogas o de estupefacientes? Más aún cuando decía en un momento el fiscal que después esto habría que también profundizarlo, no se llega a quienes en realidad manejan el negocio fuerte o son narcotraficantes importantes. Pero a su vez también esto de perseguir a quienes están en el último eslabón de la cadena, en realidad resuelve la cuestión, en realidad aporta una solución, por ejemplo, a las cuestiones de salud pública, porque sabemos muy bien que este negocio, una vez que se cierre un kiosco, rápidamente abre otro en otra cuadra. Y además uno no tiene la sensación de que en Córdoba hoy circule menos cocaína de la que circulaba un año atrás, o menos marihuana de la que circulaba un año atrás. Para entender esto, es bueno volver al ejemplo que dábamos recién con Valeria Plaza. El caso más complejo probado de narcotráfico en Córdoba es el caso de Jorge el Gallo Altamira, aquella persona de barrio Colonia Lola, a quien se le probó una estructura vinculada al lavado de dinero que incluía la tenencia de tiendas, de restaurantes, de autos, de concesionarias de autos, y esa persona fue llevado a un juicio abreviado que lo condenaba a 4 años y 6 meses de prisión. Estas dos mujeres que vamos a ver ahora, Miguel, fueron las primeras condenadas del fuero de lucha contra el narcotráfico de Córdoba. Tenían poco más de 4 gramos de cocaína en su poder y las condenaron a 4 años. Las escuchemos. Sí, y déjame agregar un dato. En el caso de Altamira es la única persona que está condenada por lavado de dinero en Argentina. En el país. En el país. Exactamente. Juez de control interino, en este caso el doctor Reinaldi, ha dispuesto la condena de 2 personas que estaban imputadas de los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Las 2 imputadas reconocieron lisa y llanamente su culpabilidad y yo solicité como Ministerio Público la imposición de la pena de 4 años de prisión. El abogado defensor estuvo de acuerdo y el juez resolvió en consecuencia. En este caso la prueba era muy contundente, había una investigación en la que se habían observado movimientos compatibles con lo que se denomina comúnmente en la jerga de la tranza, es decir, la comercialización de drogas. Se había constatado fehacientemente circunstancias en las que se había vendido esa sustancia ilícita, y luego se realizó un procedimiento, un allanamiento en el domicilio que habitaban estas personas, encontrándose una gran cantidad de sustancias, en este caso de marihuana y de cocaína. La verdad que es una pena alta, sin duda el mínimo de 4 años y un máximo de 15 previsto para estos delitos son penas muy altas. Pero el legislador lo ha querido así, nosotros solamente cumplimos con las disposiciones legales. Se analizó, vuelvo a decir, esta circunstancia, se dictó la prisión preventiva con la modalidad de prisión predomiciliaria, y acá, si bien yo he solicitado esa misma modalidad, bajo el cumplimiento de la pena ya, el juez lo va a analizar en una etapa posterior. Ha dicho que mientras no esté firme la resolución, van a continuar estas 2 mujeres en prisión domiciliaria. Lo decía el fiscal Sicardi, tuvieron o tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Ahora, hay que agregar unos datos para entender un poco mejor este caso. Estas 2 mujeres, en realidad, eran 2 personas que habían perdido su vivienda, habían quedado en la calle. ¿Qué pasó? Apareció una persona que les ofreció pagarles el alquiler de una vivienda que en realidad era una casilla
en el sector más difícil de Villa El Libertador. El barrio de Arpeboche. El barrio Arpeboche, en realidad, un sector de viviendas muy, pero muy humildes. Muchas de esas no reúnen las condiciones mínimas para que se pueda considerar una vivienda, esto en realidad. Y allí estaban estas dos personas viviendo y comercializaban o vendían una cocaína, hay que decirlo además, con muy poca cantidad de sustancia, que en realidad más que todo sustancias de corte. Eran personas muy humildes, muy pobres en realidad, que subvencionaban el pago de un alquiler que eran míseros pesos. Justamente vendiendo. Vendiendo esa cocaína, para entender un poco también qué pasaba en este juicio, ¿no? Esas personas fueron condenadas a 4 años de cárcel. Hablamos de mujeres, personas pobres y muchos datos más que nos hacen pensar que quienes llegan a estos juicios son personas con pocos elementos para defenderse. Cerca del 70% dijimos que no terminaron la secundaria y más del 40% no terminó la escuela primaria. Estos juicios son orales y públicos, y aquí va un tirón de oreja para los encargados del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico. No nos permitieron, nos dieron muchas vueltas cuando intentamos ir a filmar uno de estos procesos, nos pidieron que presentásemos cartas, que pusiésemos la explicación de por qué queríamos filmar y demás. Me parece que es interesante que este tipo de políticas que claramente muestran el perfil de la lógica con la cual se aplica la seguridad en la provincia deben ser públicos como se anuncian que van a ser. Cuesta entender por qué costó tanto ir a filmar este juicio, que finalmente no lo pudimos hacer, esperemos poder hacerlo después de la feria. Una de las características que tienen todas las personas que están procesadas es de condición social muy vulnerable. Hablábamos recién también con el fiscal, dice él que hay distintos programas del gobierno de la provincia de Córdoba para que las personas, los menores de edad que quedan allí en situación justamente de abandono, sean asistidas. Vamos a escuchar a Pacerini y también a Alejo Paredes, ministro de Seguridad, sobre esas políticas que dice implementar el gobierno de la provincia de Córdoba. Nosotros estamos trabajando desde el Centro de Integración Social que ya hemos creado aquí en Córdoba, otro ahí en Villa María, donde las personas que están en situación de consumo o de adicción, generalmente a raíz de ese problema pierden su vínculo laboral, pierden su vínculo con la educación y trabajamos para reinsertarlos y desde una perspectiva familiar. En este caso son familias que están en riesgo social, donde lo que el Estado provincial quiere garantizar son derechos y evitar esta configuración de que para tener un derecho hay que cometer un delito. Nosotros hacemos el abordaje para evitar que esas familias que puedan utilizar como medio de vida la venta de droga sea asistida inmediatamente antes por el Ministerio de Desarrollo Social antes que incurra en ese tipo de delito. Es decir, tratamos de que en base a la experiencia que hemos visto en barrios vulnerables, de que la droga siempre está presente y está causando inconvenientes y violencia y delitos en ese sector, estamos haciendo ese tipo de abordaje, amén del abordaje normal a través de la justicia y a través de los trabajos represivos que realiza la policía normalmente, ¿no? El fenómeno del narcotráfico tiene muchas aristas. Una importante a la hora de entender es que prende en los lugares donde económicamente no hay otra alternativa. Y esto ocurre en Córdoba, ocurre en Buenos Aires, ocurre en la Argentina, ocurre en Latinoamérica, ocurre en todo el mundo de la misma manera. Si no hay políticas sociales que apunten a rescatar a aquellas personas que quedan fuera del sistema, la manera de entrar al sistema es a través del narcotráfico. Por eso se dice que el narcotraficante y sobre todo el vendedor de droga al menudeo es el hijo bastardo del sistema capitalista. Hay que entenderlo así. Hay un dato antes que no se puede soslayar: aumentan las personas detenidas justamente por estos delitos, aumenta la droga que se incauta, pero también aumenta el número de usuarios o consumidores de las drogas ilegales. Absolutamente. Entonces, creo que con este tipo de medidas, también hay que decirlo, se está evitando entrar en la otra discusión que un poco apareció en la charla con Valeria Plaza, ¿no? ¿Qué vamos a hablar o qué vamos a decir sobre lo que tiene que ver con la despenalización de algunas sustancias? ¿Hasta cuándo esto es un negocio en realidad que le sirve a muchos que esté de esta manera ahora funcionando? ¿Y hasta cuándo en realidad son políticas que buscan erradicar, por ejemplo, algo que todos coincidimos, que más allá de que cierren todos los kioscos, no va a desaparecer el narcotráfico? ¿Y hasta cuándo es solamente una estrategia de prensa? Claro. ¿No? Bueno, tenemos que hablar de nuestro Facebook, Justicia Legítima sigue en Facebook, allí vamos a estar mostrando todos los bloques de este programa y también vamos a abrir la discusión en torno a qué piensan ustedes sobre este punto.
pregunto, ¿estamos luchando contra el narcotráfico en Córdoba? ¿Estamos luchando contra kiosquitos? ¿Sirve esta lucha, sea una u otra, la que creamos que se encara? Está buena la discusión para trasladarla también al Facebook y al Twitter, como bien decías. Le mandamos un saludo a Luis Segarra, nuestro compañero que está enfermo, por eso hoy no está para contar las novedades que hay en redes sociales. Ya volveremos con el próximo programa sobre lo que quedó del último Justicia sobre el tema de accidentes de tránsito y también distintas consultas que siguen haciendo sobre algunos programas que hemos tenido aquí en este ciclo de Canal 10 y que vamos a insistir justamente en los próximos días sobre temas de prisiones preventivas y alguna situación que se refiere al registro de propiedad y también al caso de las ART. Bueno, hasta aquí llegamos, se acaba Justicia Legítima, ojalá lo hayan disfrutado. La idea es generar desde aquí discusiones que pongan en juicio justamente a la justicia. Buenas noches y nos reencontramos el próximo viernes.